Hola, ¿cómo están? Espero estén de maravilla. Esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de la no existencia. Y hoy también es un espacio para la reflexión con sentido y profundidad, también para la autogestión. Vamos a empezar a cambiar un poco el formato de lo que es el programa, en ese ánimo de iniciar desde la gestión de los sujetos, cómo nos estamos gestionando desde la mente, desde el cuerpo, cómo estamos en el tenor de la salud mental, en el tenor de la salud biológica del cuerpo, etcétera. Entonces, si tú tienes una mente, tienes un cerebro, tienes un cuerpo y quieres tener un espíritu, este podcast es para ti. Es Pensa Libertando. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante con una amiga de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que en lo particular, pues, le tengo cierta admiración. Hemos estado platicando, trae una idea muy interesante que nos va a plantear aquí en el programa. Y pues la presento así muy rápido. Ella es Aida del Carmen Durán Pérez, es licenciada en Enfermería y Obstetricia, especialista en nefrología. ¿Esto significa especialidad en qué? En los riñones. En los riñones, ¿verdad? Es licenciada en Psicología, maestría en Educación y un doctorado en Educación. Entonces se puede dar cuenta uno fácilmente que ella ejerce varias profesiones. La docencia, incluso también tiene saberes en el área de la salud y su especialidad, que es la psicología. Entonces, de una perspectiva más general, puede ella visualizar desde la ciencia algunos de los males que de repente nos aquejan como seres humanos. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes que a todo aquel que tiene una mente, un cuerpo, que tiene un cerebro, pues va a interesar, como es precisamente el tema de la ansiedad y la depresión. Podríamos hablar mucho de este tema, pero la experta es Aida y quisiéramos que ella nos diga de la manera más clara, que haga alarde de su pedagogía y su didáctica para que podamos entender qué sería en este caso la ansiedad y la depresión, Aida. ¿Cómo las defines? Bueno, mira, Si quieres, primero te puedes presentar tú, decir no sé. Ok, bueno, me presento. Mi nombre es Aida Durán. Soy maestra de la Escuela de Enfermería de la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente me desempeño en el Centro de Atención Estudiantil, que es el área donde se atienden las cuestiones emocionales de lo que viene siendo los estudiantes de nivel medio, superior y superior, de la zona sur, ¿no? Y pues, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que el día de hoy estoy aquí porque sí me gustaría llevar un poquito más de concientizar más que nada a la sociedad de estos trastornos que hoy en día pues aquejan mucho a la sociedad, ¿no? Lo que viene siendo la ansiedad, pues es un trastorno que hoy en día pues llega a matar a mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es algo que no está al alcance de nuestras manos, o más bien de las manos de las personas, algo que se sale totalmente de control cuando no tenemos como el conocimiento suficiente para poder combatirlo, ¿no? Cuando no tienen conocimiento, ni las herramientas, ni un buen seguimiento, digamos. Ni un buen seguimiento, así es. ¿Cuál sería el origen más común de la ansiedad? Bueno, Aida? este tema es un poco amplio porque origen como tal no hay uno en específico. Es multifactorial, pueden ser desde una parte social, ¿no? Desde una parte médica, desde una parte psicológica. Entonces, por eso se dice que pues la ansiedad es difícil como de sobrellevarla, porque no es nada más un factor en sí el que cuenta, ¿no? Hay que indagar y hay que investigar más que nada cuál es el factor que está disparando este trastorno, si es social, si es económico, si es orgánico, si es académico. Orgánico te refieres al cuerpo. Al cuerpo, ¿no? sí, claro. Si es académico, si es laboral, o sea, hay muchísimos factores que hoy en día pues nos pueden dar como este trastorno, ¿no? En la sociedad. ¿¿Cómo nos podrías hablar tú? ¿Cómo se puede, cómo
¿Cómo opera la ansiedad en un sujeto común? O sea, ¿cómo inicia un pensamiento, luego se va aquí? ¿Cómo se puede disparar lo que tú Bueno, mira, estás mencionando? normalmente cuando los pacientes ya llegan a mi consultorio, porque pues tengo mi consultorio que más adelante pues les voy a dejar los datos, ellos ya llegan con un sentimiento, ¿no? Que Ok, es como con un miedo. Cuando tú le preguntas al paciente, ¿pero miedo a qué? La gran mayoría te dice que no sabe. No ok. sabe a qué tienen miedo. Entonces, pues ahí nosotros, bueno, en este caso tu servidora, pues se encarga de investigar cuál es el miedo que ese paciente lo está como atormentando, porque realmente el miedo que se siente con una ansiedad te atormenta. O sea, Ok. no te deja dormir, no te deja tener un día tranquilo, no te deja la mente de maquinar, ¿no? Todo el día estás pensando. Ahora que sí, los pensamientos nunca se apagan, ¿no? Tu mente Sí, siempre está así es. procesando una idea, otra idea, otra idea, otra idea. Aparte de eso, pues trae consigo un sinfín de enfermedades, físicas, orgánicas. Somatiza ese sentimiento de miedo, se somatiza en alguna parte del Claro cuerpo. que Ok. sí, porque por ejemplo, cuando yo tengo periodos muy altos de ansiedad, ¿no? O de estrés, a mí se me va a disparar la hormona del estrés, que es la hormona del cortisol. El Y cortisol. entonces el cortisol en mi cuerpo va a provocar un sinfín de signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, Ok. dolor de cabeza, va a provocar insomnio, va a provocar alopecia, que se me caiga el Que se caiga el pelo, pelo. me va a provocar pérdida de peso o aumento de peso. ¿Por qué pérdida de peso? Porque se ve involucrado el sistema digestivo, ¿no? Entonces las Exactamente. personas dejan de tener apetito o algunas tienen apetito excesivo, ¿sale? Entonces cuando yo siento, por ejemplo, un dolor de cabeza y si soy una persona que tengo miedo, ¿qué es lo primero que me va a llegar a mi mente? Entonces, ahora contesto lo que me preguntaste, el pensamiento, ¿no? ¿Qué pienso? Que tengo una enfermedad grave, que tengo, por ejemplo, La mente es tremenda, sí, y ¿verdad? no lo voy a omitir porque no quiero dar ideas, ¿no? A las Sí, personas que sí, nos están claro, viendo, claro, claro. pero sí, o sea, la mente luego empieza a navegar, a divagar profundamente, quizás en cuestiones que no sean verdaderamente graves, ¿no? Sin embargo, el miedo que se siente en ese momento, pues no se debe de minimizar para ninguna persona. Si yo en ese momento tengo a mi paciente con miedo, pues entonces yo tengo que atender ese miedo independientemente el miedo que él lleve sea por una causa mínima, mínima quizás para los demás, pero a lo mejor para las demás, para ese paciente en específico, pues es un miedo difícil de controlar, De ¿no? poder administrar, ¿verdad? Poder Claro, de gestionar. gestionar. A mí me llama mucho la atención, me llama por esa atención que me digas que no se conoce el origen del miedo. ¿Dónde regularmente se podría encontrar ese miedo en tus experiencias? Bueno, el miedo viene de algo incierto, de algo que no conoces. ¿Por qué tienes miedo? Porque nunca he estado, por ejemplo, si nos vamos al ámbito académico, cuando los alumnos entran a su primer día de clases, que no, dan Sí, el sí, brinco claro, que me de pasaba a la mí. prepa a la universidad, es un Es decir, uno ¿no? de los miedos que a mí me Sí, pasaba. entonces tengo miedo, pero ¿a qué? Exactamente. Es que no sé, entonces es algo desconocido, no es algo irreal, Ok, ¿no? muy bien. Entonces que solamente está en tu mente, que solamente está en tu imaginación, algo que todavía no ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú les preguntas a qué tienes miedo, a reprobar, pero todavía no repruebas. Pero el miedo es algo incierto, es un pensamiento vago, es un pensamiento que no se tiene como el control de ello, pues, ¿no? Se podría decir que el miedo es una especie de defensa, ¿no? Ante una aparente realidad. Sí, o sea, el miedo dentro de lo que cabe pudiéramos decir que es normal, ¿no? Porque se prende como un foco de alarma. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy burdo. Cuando vamos a cruzar una calle, pues a lo mejor me va a llegar, si eres un poco ansioso, nervioso, te va a llegar como un sentimiento de miedo, porque a lo mejor tengo miedo que me atropellen. Ok. Pero cruzas la calle y
esa emoción disminuye, baja, se libera la adrenalina y ya pasa. Sí. Cuando no es normal, cuando se vuelve crónico, cuando hay periodos largos, porque entonces el sentimiento me va a provocar una emoción, ¿no? Y la emoción, si no se quita, pues está constante y está latente, Sí, y está claro, latente, claro. y está latente, Claro. y entonces el sistema de alerta nunca se apaga. Y cuando el sistema de alerta nunca se Sí, de apaga, la defensa. Pues, entonces claro, hay sí. un alza de ¿qué? De hipertensión, de adrenalina, de cortisol, y ahí es donde ya vienen pues otras enfermedades, ¿no? Con este tipo de trastorno como lo es la ansiedad. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba jovencito, mis primeras vivencias en primaria fueron desastrosas. Si te acordarás, yo no he hecho culpa a nadie, ¿no? Pero los profes eran más radicales en torno a corregir ciertas cosas. Y yo tenía una experiencia bastante desagradable de mi contacto con la escuela. Y después a mí me detonaba eso, un miedo. Y yo decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es? ¿Por qué tengo miedo? Si no me creo tan burro, me siento muy capaz. Sí. Y ahí sí yo pude detectar que tenía que ver con una experiencia previa que no me ha ido muy bien y que después yo tuve que trabajar. Pero no todos tenemos quizá la posibilidad de encontrar esas rutas. Qué bueno que tú como profesional de la salud puedas guiar a la persona para que encuentre esas posibles, puedo decirlo así, de dónde viene y tú ya puedas ayudarles a corregir, ¿verdad? Sí, a mí por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro de los estudiantes, porque pues he atendido estudiantes con miedo o tienen miedo escénico cuando las exposiciones. Sí, claro. Entonces yo les Creo que pregunto, medio mundo. pero ¿cuál es el miedo? A equivocarme, a que se me olvide, a que se burlen, etc., etc., ¿no? Un sinfín de situaciones que mencionan. Entonces, cuando yo hago una pregunta, ellos se quedan así como, ¿tienes conocimiento del tema realmente? Como que les explota ahí el cerebro, ¿no? No. Entonces, ¿es miedo a qué? A lo que no conoces. A lo desconocido. Porque si tú conocieras al 100% tu Claro. tema, créeme lo que no daría miedo, sí, ¿no? claro. Y eso pasa con un sinfín de situaciones. ¿Qué pasa con las personas? Y creo que ya te lo mencionaba anteriormente en otra entrevista que tuvimos. Las personas que sufren del trastorno de ansiedad por enfermedad, que anteriormente en el DSM-5 era hipocondria o hipocondriasis, y ahorita en el DSM-4, perdón, y ahorita en el DSM-5, que es el manual de trastornos psiquiátricos, ahora se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad. Entonces, estas personas constantemente piensan que tienen una enfermedad, ¿no? Entonces, llega el pensamiento y después viene la emoción. ¿Cuál es la emoción? El miedo. Pensamiento, claro. Entonces, el miedo, ¿por qué llega? Porque entonces yo no conozco si tengo una enfermedad. Y estoy nomás maquinando. Que sí, pensando que sí la tienes, Que sí la tengo, pero es desconocido porque nadie te ha dicho que la tienes, claro. ¿no? Entonces ahí se enfoca el miedo. Y la mente puede crear, por lo menos la sintomatología de una enfermedad. Claro, empiezan a somatizar, ¿no? He tenido pacientes que de repente sufren mucho de cuestiones gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Y es que me duele el estómago, es que me duele el estómago, y es que me duele el estómago. Y cuando tú les dices, bueno, tómate una paracetamol, pero, o sea, yo por el que soy del área de la salud puedo realizar esa dinámica, ¿no? Se podría decir. Y les das otra cosa, no realmente la paracetamol, como un placebo, que se le llama, y a la persona se le quita el dolor de estómago. Interesante, ¿eh? Había algo muy interesante que tú me comentabas, esa conexión del cerebro con el estómago. Sí, esa parte es una de las situaciones que hoy en día se está como abriendo esa brecha, ¿no? Más bien ya se abrió de la ciencia, que hay una relación sumamente importante del sistema digestivo con las cuestiones emocionales, ¿no?
altera las cuestiones emocionales, van a alterar tu microbiota intestinal y cuando hay una microbiota dañada, viene toda esta serie de trastornos emocionales, depresión, ansiedad. Entonces, hoy en día, y siempre se ha dicho, no, pero hoy en día se recomienda cuidar mucho la alimentación, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a disminuir como una ansiedad o una depresión, pero ojo, también hay que ver la ansiedad, qué es lo que la está generando, ¿no? Y es lo que yo en esta entrevista pues quiero como venderle ahora que sí a la sociedad, que no todo es ansiedad, no todo es, he tenido pacientes que tienen años en terapia o años con un tratamiento farmacológico y siguen con ansiedad. Y cuando yo les pregunto qué estudios te has realizado, pues no se han realizado nada. Entonces les mando a hacer estudios médicos, obviamente con el apoyo, ¿no?, de un especialista, para checar si realmente el origen de la ansiedad es meramente emocional o hay una causa que lo está disparando, ¿no? Que sea fisiológico. Que sea orgánico. Orgánica, ¿no? Sí, el cuerpo. Sí, o sea, porque por ejemplo... Que no sea propiamente mental, pues, o sea. Sí, o sea, ¿cómo puedo descartar que no es, que es emocional haciendo un estudio hormonal? Haciendo un estudio tiroideo, haciendo, hoy en día, por ejemplo, hay una enfermedad de Hashimoto, no sé si la has escuchado hablar. No. Esta enfermedad es autoinmune. Esta enfermedad ataca la tiroides. En lugar de mantenerla tranquila, pues la ataca. Entonces las personas empiezan a tener problemas tiroideos provocados por la cuestión autoinmune de Hashimoto. ¿Y qué provoca? Los mismos síntomas que hace un momento te dije, ¿no? Pérdida de cabello, aumento de peso, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, ansiedad y depresión. Cuando tú atiendes esa causa, obviamente que todo se va a regular. Y hay personas que desde el momento que tú les controlas lo orgánico, la ansiedad desaparece. La depresión desaparece. Sí, comentábamos en esa plática que tuvimos, me decías, me pareció muy interesante, que cuando se presentan ese tipo de situaciones donde tú dices, bueno, qué complejo es esto, ¿de dónde viene? ¿Será orgánico? Dices tú, no, viene del cuerpo, es fisiológico o viene psicológico, viene de la experiencia, viene de las historias de las personas. Entonces, me llama mucha atención que tú ya estés intentando abordar los problemas que tiene la gente, que parecen ser psicológicos, pero pueden tener otro origen. O sea, y hay mucha gente muy mal diagnosticada que incluso termina en escenarios fatídicos, ¿no? Que incluso pierden la vida. Claro. Entonces, yo te aplaudo eso. Dices que vas a abrir un espacio, una clínica. Háblanos un poco de cómo... no es clínica, es un centro psicológico con una perspectiva médico-psicológico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a brindar una atención holística. No podemos dejarle a un paciente la responsabilidad de vivir tanto tiempo inmerso en una ansiedad, en una depresión, ¿no? La responsabilidad como profesional de la salud mental y como profesional de la salud como tal, es de nosotros, ¿no? Claro. Obviamente la recuperación pues es parte también de ellos, pero no podemos recibir solamente un paciente y decirle tienes ansiedad y listo. Y si pasan meses, y pasa tiempo, y pasan semanas, y pasan años, y el paciente sigue igual, entonces es lógico que algo más haya ahí, sí, ¿no? Claro. Y esa va a ser nuestra función, investigar de dónde viene, cuál es el origen, porque realmente es bastante doloroso para los pacientes vivir el día a día con una ansiedad y una depresión mal diagnosticada. Algo que quizás con un simple estudio de sangre podemos detectar y podemos darle a esa persona una luz de esperanza, ¿no? Porque sí, claro.
es muy triste levantarte pensando que tienes una enfermedad, es muy triste acostarte pensando que tienes una enfermedad, es también... Sí, cómo no, debe ser un Es infierno, fatal, ¿no? o sea, Sí, es un claro. infierno que tu mente no pare, que los pensamientos día a día te estén Estén matando, comiendo, te estén consumiendo, matando, destruyendo. te consuman en vida, o sea, Sí, realmente no estás viviendo, ¿qué estás claro, haciendo? Estás sobreviviendo, sobreviviendo, ¿no? exactamente. Y pues ese es el objetivo de Muy nosotros, interesante. detectar realmente el origen que está ocasionando la ansiedad y la depresión en nuestros pacientes, ¿no? Por eso el Centro Psicológico Mente, Cuerpo y Espíritu, va a ser un centro que se va a abrir próximamente, dentro de aproximadamente unas 2 o 3 semanas más, para brindar esta atención holística, más que nada, ¿no? Ok, muy Porque bien. no todo es ansiedad, no todo es depresión nada más, no podemos separar, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma, es algo que va de la mano. Qué bueno. Porque, por ejemplo, tú estás enfermo, supongamos, de presión arterial, tienes, como le llaman, hipertensión, ¿no? Tengo la presión alta, Ajá, dice la gente. sí. Ok, pero entonces no es nada más la presión alta. ¿Qué te viene a la mente cuando tú sabes que tienes presión alta? ¿Qué es lo primero que piensa la gente si no le das una explicación clara de lo que es y de cómo cuidarse, ¿no? Entonces, esa persona, por ende, va a tener un aumento de adrenalina, va a tener un aumento de ansiedad, porque entonces va a estar Cortisol. pensando que se va a morir, Claro. ¿no? Con la presión alta. Pero si tú le explicas, si tú te tomas el tiempo de explicarle a ese paciente, mire, señor, sí tiene la presión alta y eso puede hacerle sentir ansiedad. Porque entonces, ¿qué es la presión alta? Es la fuerza que ejerce la sangre a través de las paredes de las arterias. Obviamente voy a sentir que me retumba la cabeza, que el corazón se me va a salir, que la taquicardia me va a aumentar, o sea, la frecuencia cardíaca, y pues la persona va a atenderse porque se siente rara y resulta que le dicen que es ansiedad. Cuando en realidad, pues es una hipertensión lo que trae. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. este centro psicológico va a tener ese plus, ¿no? De atenderte, sí, lo emocional, lo mental, pero también lo orgánico. ¿Por qué? Porque, o sea, no puede la gente seguir viviendo con ansiedad todos los días. O sea, es algo sumamente difícil, Sí, cómo no. Sobre ¿no? todo en un mundo como el que se está viviendo, ¿verdad? Claro. Lleno de circunstancias que pues de repente agobian, nos agobian, ¿no? Decías tú la parte económica, el trabajo, ¿no? Sí, y El- ahora pues hay que sumarle la violencia, la porque estamos violencia. ahorita en un fenómeno social, ¿no? Que pues nos está también disparando la salud emocional, Claro, porque entonces las personas ya viven en un miedo constante. No es exactamente. algo que siento miedo y se me quita, no, siento miedo porque tengo que salir, porque tengo que ir al súper, porque tengo que ir a la escuela, porque tengo que dejar a mi hijo en el kinder, porque entonces todas esas cuestiones emocionales, claro que van a tener un impacto a nivel fisiológico, Ok. orgánico en las personas. Entonces, ¿cómo separas? La mente, el cuerpo, ¿cómo lo No, separas? pues es toda una unidad, ¿no? Y lo espiritual, que te lo mencionaba también la Me vez pareció muy pasada, ¿no? interesante el cómo O concibes sea, la parte espiritual. las personas tienen que tener fe en algo, Así es. Aún todas. los de ciencia en la ciencia, ¿no? Claro, o sea, Aunque ellos digan no es fe, es que aquí hay no existe, ¿no? Bueno, objetividad, no ¿no? existe quizás para ciertas personas o para algunos científicos o para la ciencia quizás no exista, pero para la persona que está enfrente de ti sí existe. Sí, claro que Entonces, sí. ¿qué vas a tomar en cuenta tú, el aquí y el ahora de tu persona, de tu paciente, de lo que tú estás observando? Y pues las personas no podemos quitarle la fe en lo que crean. O sea, no, la fe es justamente algo que ellos no pueden dejar de lado. ¿Qué pasa con los pacientes que están en un hospital? Tienen a un familiar muy grave y ellos piden con fe Con fe. a quien sea, no nos debe interesar a quién le pidan, ¿sabes? O sea, entonces esta parte de fe, por eso el centro psicológico se llama mente, cuerpo y Mente, espíritu, muy ¿no? bien. Porque el espíritu es la fe. ¿En qué? Pues no sabemos, en lo que tú Fíjate, quieras. fíjate que tú lo explicabas muy bien, decías, bueno, lo que pasa es que la gente puede creer en algo
en alguien. Ujú. Y esa creencia, que muy abstracta, ¿no? Muy en el aire, Sí, aparentemente, puede lograr concretizarse en la salud de la persona simplemente por el tema de la fe. de la fe. Que él crea, ¿no? O sea, yo creo en que esto me va a curar, me va a aliviar Claro. esto. Y esa es interesante cómo el cuerpo lo lleva, la mente y el cuerpo lo llevan a un nivel de materializarlo a través de la salud, como puede ser la parte contraria, decías tú, ¿no? La enfermedad, si se somatiza a través de una creencia en algo negativo. Pero en este Sí. caso, en la fe, me parece muy interesante cómo lo manejas. Sí, o sea, la fe es de cada persona. ¿En qué? Pues no sé, ¿no? O sea, no podemos indagar en qué o no No, podemos... respetando, ¿no? exactamente ese respeto de decir, bueno, es que claro que va a influir en cuestión emocional y en cuestión orgánico. Simplemente te pongo un ejemplo. Vas a un hospital y llegas con tu presión alta. Siempre pongo eso porque realmente ha sucedido, ¿no? Ajá. Entonces el paciente está sentado, le checas la presión, sale bien alterado y está una señora por un lado Uh-huh. y le dice a la enseguida, rece, pida lo que usted... Haz oración, ¿no? haz oración, pide lo que quieras, ¿no? Y la otra persona en su desesperación quizás pues lo hace. ¿Y qué pasa? ¿Está esta persona teniendo fe en qué? No sabemos porque no le preguntamos, porque no tenemos como ese tacto de decir, señora, bueno, pues, ¿en quién está ahorita teniendo fe? O sea, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es tanto la desesperación o la fe de querer curarse que empieza como quizás a rezar una oración, a pensar en algo que tenga fe que lo va a sacar Sí, del claro. hoyo en ese momento y automáticamente los niveles de presión empiezan a disminuir. Okay. Aparte de la pastilla que ya claro, le dieron, claro, ¿no? sí. Pero todo es una relación, o sea, todo está conectado, Sí, claro, ¿no? claro. Y obviamente que si el cerebro empieza a pensar positivo, pues todo tiene una razón de ser, se estabiliza, ¿no? Hay una homeostasis, ahora que sí, un equilibrio, pues, ¿no? Fíjate que vamos a hablar de este otro tema que pues va emparejado, el de la depresión, que es un cuadro ya más, pues más agudo, ¿verdad? Ya más fuerte. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la depresión también es un problema pues mental hoy en día muy, pero muy común, ¿sí? Que no deberíamos como acostumbrarnos a vivir en depresión. Algo que yo siempre trato como de concientizar a las personas es, hay que buscar el origen también de la depresión, ¿no? La depresión pueden ser muchos factores, puede ser desde duelos, y cuando hablo de duelo no hablo solamente de la pérdida de un ser querido, ¿no? El duelo puede ser la pérdida de cualquier objeto que yo haya amado, ¿no? Te platico algo muy personal. Yo perdí mis cámaras fotográficas, de las fotos, ahí venían todas las fotos de mis embarazos. Entonces me las robaron y yo tardé 5 o 6 meses en quitarme de la cabeza, pero nunca voy a volverme a ver embarazada. Y lloraba, recuerdo, ¿no? Sí, claro. Y caí como en una depresión de corta, si tú quieres, porque ahí también hay que ver el tipo de depresión que nos esté presentando el paciente. Pero a lo que voy es que no hay una causa como tal, igual que la ansiedad, que me dispare una depresión, ¿no? Es multifactorial. Entonces, al ser multifactorial, pues es algo difícil de tratar, no debemos de darle como minimizarla, ¿no? Es algo difícil de tratar porque hay que investigar todo, ¿no? Todo el ámbito psicosocial de la persona. Algo que sí yo tengo muy en cuenta y siempre desde que me gradué como psicóloga lo he tenido bien marcado, gracias a mis maestros, es que una depresión requiere en algunos casos tratamiento psicofarmacéutico. Sí, o sea, sí requiere una canalización con un especialista, requiere que detectemos si la causa de la depresión no es neurológica.
¿A qué me refiero? Que nosotros manejamos en nuestro cerebro neurotransmisores, ¿no? La dopamina, la adrenalina, la oxitocina, infinidad de cuestiones, de sustancias neurológicas que nos ayudan a sentirnos felices. Entonces, por más que un paciente que esté en depresión vaya a una terapia psicológica sin tratamiento psiquiátrico, no va a poder avanzar mucho, pues, ¿no? Necesitamos tener un equilibrio en los neurotransmisores para que estos pacientitos logren salir adelante. Entonces, si la causa hay un desajuste en los neurotransmisores, pues hay que canalizarlo y posteriormente acompañarlo con terapia psicológica para tratar como el resto de los posibles factores que pudieran estar entorpeciendo también, ¿no?, esa parte de depresión. Por ejemplo, si hay un duelo no sanado, si hay la pérdida, no sé, de una pareja, la pérdida de algún objeto, infinidad pues de situaciones, de un trabajo, porque hasta eso pues puede poner en depresión a las personas. Sí, aquí mira, ahí me gustaría decirte algo antes de que sigas, me parece muy interesante cómo lo estás planteando. Un cuadro depresivo, por lo que yo sé así a la distancia, no soy experto desde luego, pero estás tú aquí, es una persona que tiende a abandonarse, ¿no? Tiende a abandonarse, tiende a ya ni siquiera realizar las formas más comunes de convivencia, ¿no? Por ejemplo, se desatiende de su aseo, su espacio vital también lo desatiende, evidentemente, su casa, etcétera. Pero fundamentalmente es cómo se desatiende desde la parte mental, desde los pensamientos, cómo ellos empiezan a pensar muy negativo, siempre negativo, siempre negativo, siempre la parte oscura, ¿no? Y es un cuadro que cualquiera dice, no, pues yo le cuento un chiste y ya sale, ¿no? O le animo, o lo animo a que vayamos al parque a hacer esto. Pero eso es más complejo, pues, es más complejo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, o sea, hay que ver qué tipo de depresión tiene, si es leve, moderada o grave, ¿no? Obviamente, en la leve, pues las personas son capaces, son funcionales, ¿no? Si son funcionales, podemos ver una persona con depresión que hace su vida normal. ¿Qué es la vida normal? Pues lo que le gusta hacer, salir a caminar, ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela. Se ve normal. Pues. Sí, o sea, tú lo ves y tú dices, no, esa persona no tiene depresión, ¿no? Ni siquiera lo notas si tiene depresión o no. Moderada, similar a la leve, con más dificultad quizás para levantarse, más como no le agrada quizás lo que anteriormente le gustaba, pero aún así pues lo tiene que realizar porque no hay quien lo haga por ella, tiene que hacer comida, tiene que lavar, Pero la depresión grave, esta sí nos imposibilita totalmente. ¿No? Muy bien. Esta sí hay sintomatología que dices tú, ¿no? O sea, es muy evidente. Es evidente el aseo personal, es evidente algunos, pues, la cuestión del llanto, no pueden parar de llorar, todo es catastrófico, lo que antes les gustaba lo dejan de hacer, no es de que lo hago porque tengo, no, o sea, lo dejo de hacer totalmente, paso tirada en la cama, no me quiero levantar, o sea, para nada, pierdo trabajo, pierdo esposo, pierdo esposa, pierdo familia. Hay un desequilibrio porque total. Nadie me comprende, porque nadie me entiende, porque todo lo veo mal, ¿sabes? O sea, entonces, ojo, porque en este tipo de depresión, digo, no desmeritamos las otras dos, porque también se disfraza de felicidad, ¿no? Pudiera ser que esté feliz excesivamente. ¿Te refieres a las dos primeras, las menos agudas? Sí, o sea, no porque tú veas a una persona que ríe, que baila, que disfruta, quiere decir que esa persona emocionalmente está bien. Y es como el actor, ¿no? Robbie Williams, ¿no? Exactamente. Uno de los mejores actores. A mí me encantaba. Siempre lo pongo de ejemplo porque dice la depresión también se ve así. Una persona feliz, una persona que aparentemente pues no tiene problemas. Que todo dar, ¿no? Es millonario, es famoso. O sea, tiene un chorro de dinero que le hace la vida, dice uno, ¿no? Pero en realidad, pues ahí nos damos cuenta que no todo es dinero, que no todo es una
cuestiones materiales, que no todo es tampoco para ese tipo de problemas emocionales. A veces ni el amor no logra así como decir, te apapacho, te abrazo, te digo que te amo, que te quiero, que todo va a estar bien. No, porque es algo que se sale de las manos de la persona, ¿no? Por eso luego dicen, en los primeros auxilios psicológicos, lo último que debes de utilizar es decirle a la persona todo va a estar bien, ¿no? Porque, o sea, no es que nada está bien. Sí, claro. No, nada está bien en Es ese como momento. burlarse de él, ¿no? Claro. Creo que así lo puedas sentir. Y No lo va pues, a tomar a bien. Pues. Sí, entonces, pues, el primeros auxilios psicológicos, pues, es otro tema sumamente importante, ¿no? Porque si tenemos conocimiento de estas estrategias, pues entonces muy probablemente podamos salvar la vida de alguien, de un vecino, de un amigo, de un estudiante, de un maestro, de un primo, de un conocido, de un desconocido también, ¿no? Que es justamente esta parte importante, ¿no? Como sociedad que tenemos que tener de ser empáticos con el otro, ¿no? Voy a poner ponme un ejemplo de lo siguiente. ¿Cómo llegaría un paciente a tu consultorio? Supongamos que es un paciente que tiene un cuadro de depresivo, ¿sale? Pueden ser variables los síntomas, me dices tú, ¿no? Un sinnúmero de pacientes con diversidad de tipos de ansiedad, de lo que es la depresión. De depresión. Bueno, ¿cómo sería más o menos el protocolo? ¿Llegan a tu consultorio? Sí, yo creo que es el pan de cada día. No te puedes imaginar, yo creo que de 10 pacientes que atiendo, 7 tienen depresión. No, muy elevado. Sí, muy alto. y los otros 3 tienen ansiedad, ¿no? Hace que todo el mundo andamos sí, estamos, por la calle de la amargura, sí. La parte emocional. Pero cuando yo tengo a un paciente con pensamientos suicidas, para mí todo lo demás ya no importa. Okay. Yo me enfrasco totalmente en esa parte, ahí. En esa parte, ¿no? Porque entonces, ¿qué es primero? ¿El pensamiento o la acción? Pensamiento, ¿no? Tú primero piensas cómo lo vas a hacer, piensas que nada tiene sentido. Y cuando a mí un paciente en mi consulta me dice, es que yo pienso que mi vida ya no vale nada y que yo prefiero no estar aquí. Entonces digo yo, o sea, nada del otro que me digas me puede importar más que justamente eso, pues, ¿no? Entonces ya yo es tampoco, un foco rojo, claro, ¿no? o sea, para mí es pum, se prendió y... Una alarma enorme. Y hay quienes no te lo dicen. Eso. O sea, ahí es donde está el problema, pues, quien no te dice lo que va a hacer, pues, ¿sabes? Y es lo más peligroso. Pero cuando te lo dicen y cuando no te lo dicen, tú también tienes que tener las herramientas suficientes como para identificar que esa persona necesita ayuda urgente. Ahora sí, el ojo clínico, como se dice. Sí, ¿no? El ojo clínico, ¿no? Desde el momento que tú le estás haciendo la entrevista, pues clínica se podría decir, claro. Al paciente, pues tú vas identificando, ¿no? Si tiene apetito, si no tiene apetito, si no tiene ánimos de nada, si un sinfín de preguntas que le realizamos a nuestros pacientes, y algo muy importante que yo siempre lo tomo en cuenta desde la primera consulta, una red de apoyo. La red de apoyo no te puedes imaginar qué tan importante es. La red de apoyo la familia, los amigos. ¿Con quién cuentas? No, pues el problema es cuando ellos creen que no cuentan con nadie, pues, ¿no? ¿Cómo haces solos ahí? ¿Cómo le sacas el número de un familiar? Sí. ¿Cómo le sacas el número de un amigo? Cuando tú le dices, bueno, hazme este redograma, esta red de apoyo, familia, amigos y trabajo. Ok, entonces en la familia no te pone a nadie, en el trabajo te pone a alguien sin número de teléfono, y acá en los amigos, pues no, es que no hay amigos, luego te dicen. Y aparte te dicen, la verdad, yo ya no quiero vivir. ¿A quién le hablas? ¿Qué haces? Como, pues ahí está nuestra chamba, ¿no? O sea, sí, claro. Concientizar, convencer, ahora que sí, aventarte un clavado a todas estas cuestiones de emociones de tu paciente, y lograr sacarle por lo menos un número con quien tú puedas comunicarte y hacerle ver que el paciente está en riesgo de perder la vida.
Aquí, por ejemplo, Aida, muy interesante, todo el mundo tenemos, o la mayoría tenemos familias, Sí. tenemos hijos, tenemos gente que queremos. Y puede un familiar no estar pasando por un cuadro de este tipo, de depresión o de ansiedad. ¿Qué recomendarías? ¿Qué fijarnos? ¿Qué hacer? O si sospechamos de algo, sobre todo, no sé, en el periodo adolescente. Muy importante, principalmente la comunicación, ¿no? Ok. Hay que comunicarnos con nuestros adolescentes, hay que comunicarnos con las personas con las que vivimos. ¿Sabes? Vivimos ahorita en un siglo en el que vivimos pero no vivimos. Oh. Estamos pero no estamos. Sobrevivimos solamente, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado que llegan a su casa y llegas y no hay nadie? Uno en un cuarto, otro en otro cuarto, papá y mamá en otro cuarto, y te fue mal en el trabajo, te fue mal en la escuela, ¿a quién le platicas? ¿A quién te Exactamente. acercas? O sea, estamos, ¿Con pero quién no te desahogas? estamos, ¿no? Ahora que sí, como la mamá presente, pero ausente, ¿no? Entonces, es bien importante eso, es una de las principales recomendaciones que como psicóloga les doy, la La comunicación. comunicación, estar Después de atentos. comunicarnos, observar. La observación, ahora que sí, es como si yo llego a una consulta que hace el médico, me observa, me ausculta, me pregunta. Sí, entonces eso es bien importante, observar. Bueno, a ver, mi hijo antes comía muy bien. Hoy tiene semanas que lo veo que no tiene mucho apetito. Ok, podría ser un rasgo, Mi un hijo antes síntoma. salía a jugar. Tengo semanas que lo veo que pasa en su cuarto jugando al Nintendo o al Ok. Xbox o al PSP o todos los juegos de hoy en día, ¿no? Tengo semanas viendo que mi hijo bajó de calificación. Esto desde el ámbito académico, se podría decir, ¿no? Mi hijo ya no va al parque. Mi hijo ahora por todo se enoja. Mi hijo, ¿sí me explico? O sea, hay Sí, muchos totalmente. poquitos Ajá, y que minimizamos, no claro. minimizamos, o que mi hijo de repente me reclama, es que tú nunca estás, es que tú pasas trabajando, es que yo esto, yo lo otro, y qué bueno que me reclame, pero ¿y cuando no me reclama? Y Que es silencioso el tema. cuando es silencioso, cuando no tiene esa capacidad de expresarse, porque suele pasar y eso es lo más peligroso, pues, ¿no? Sí, yo he tenido amistades que han perdido adolescentes, se han suicidado. Yo lo veo a la distancia y me parece catastrófico, ¿no? Un Claro. escenario de esos, que desde luego, de seguro es que pasaron por cuadros de este tipo, ¿no? Depresivos, de ansiedad, etcétera. Y qué triste que ellos no se hayan percatado, pues sobre todo cuando me refiero a la víctima, en este caso al muchacho, a Ajá. la muchacha, que en soledad posiblemente hayan pasado por ese trajinar y hayan culminado en algo tan triste como es la muerte. Sí, también yo les hago como concientizar a los papás que no hay que no hay que sentirse culpables, ¿no? Ok. Porque también no es nada más la depresión. Puede haber otros trastornos detrás de la depresión que casi la gran mayoría, no me atrevo a decir que todos, ¿no? Porque es como todo, en cada cuerpo es diferente, Sí, cada mente también va a ser diferente, así ¿no? es. Pero puede haber algo más atrás, algún trastorno psicótico, alguna disociación, padecimientos más psiquiátricos que estén provocando Ok. o que hayan provocado que esa persona se haya quitado la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. El TDAH tiene un índice alto de Muy en boga, ¿no? relación con el suicidio en jóvenes, ¿no? Entonces hay que ser como papás, poner un poco más de atención en nuestros hijos. Ok. Y yo siempre pongo un ejemplo, que a veces no es el medicamento, a veces no es como la terapia, ¿no? Sino lo que los va a sacar adelante, sino el amor que como padres, la atención que como padres le damos a los hijos. Sí, Porque claro. también me ha tocado tener pacientes y tuve un paciente muy amado por mí, con TDAH, que
no podíamos saber qué era lo que le estaba sucediendo. Ajá. Constantemente lo corrían de la escuela, constantemente reprobaba, Ok. se salía de las clases, lo reprobaban los maestros, los propios maestros, pues no hallaban qué hacer con él. Tampoco es juzgar a uno, juzgar a otro, echar culpas, Sí, claro. pues no. Y se le hicieron los estudios correspondientes para detectar algún posible trastorno, TDAH, autismo y demás, pues salió positivo TDAH. Se le dio acompañamiento como un tipo sombra por 10 días en la escuela. Cuando la mamá le pregunta al niño, ¿no te da vergüenza que venga? O sea, obviamente tomando en cuenta su sentir, ¿no? El niño le contesta, no, me siento seguro contigo aquí. Entonces, pues la mamá se queda así de, entonces todo este tiempo mi hijo se sintió solo, todo este tiempo mi hijo se sentía aislado, todo el tiempo mi hijo etiquetado, ¿sí me explico? O sea, todo el tiempo mi hijo era el problema, pero nunca nadie se había percatado que mi hijo estaba pidiendo ayuda, que mi hijo no sabía cómo lidiar con ese trastorno y la familia tampoco, ¿no? Entonces la mamá se puso las pilas, ahora que sí, lo metió al box, iba y lo llevaba a la escuela, llegaba y ya era como la atención, el amor. Okay. Y entonces descubrimos que sí es importante el medicamento, sí es importante la terapia psicológica, pero también es bien importante el amor. Okay. Es bien importante el apapacho, es bien importante la atención, que tu hijo sienta que no estás solo, que van a enfrentar los obstáculos juntos, que no va a haber nadie que lo haga sentir menos. Entonces logramos que en el próximo semestre de 7 reprobadas, reprobara 2. O sea, para mí fue así como que un logro de wow, ¿no? ¿Cómo no? Pero estar al pendiente, o sea, las tareas, esto, lo otro. Sí, entonces, claro. Ahí nos damos cuenta que no podemos separar mente, cuerpo y espíritu, pues, porque el amor, claro que cambia vidas, el amor, claro que cambia un cuerpo, el amor, claro que hace como esta parte de cambios, ¿no? A nivel espiritual, ahora que sí, ¿no? Sí, claro. Y es ahí donde yo le doy el enfoque a mi centro psicológico, de que no podemos separar una cosa de la otra. Atiende diferentes perspectivas. Pero lo atiendes. El tema de la salud mental. Así es. Hay una pregunta, Aida. En tu experiencia personal, los rangos de edad con respecto a cuadros de ansiedad y depresión, ¿en qué nivel se da más? ¿En la infancia, en la adolescencia, en la edad madura, en la ya geriatría? Los datos del INEGI mayores? Marcan el adolescente. Ah, ok. El adolescente, sí. ¿Por qué? Porque el adolescente adolece, ¿no? Sí, claro. Adolece de todo. Entonces, saberes, herramientas, sí, experiencias. Claro, ¿no? Claro. Autoestima. Eso es una parte y es algo que yo siempre les he inculcado mucho a los adolescentes. La autoestima es parte fundamental para prevenir, ¿no? Porque si yo no siento una autoestima óptima, pues si me siento feo, me siento fea, me siento gordo, me siento flaco, no me gusta mi cabello, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi nariz, no me gusta mi boca, ¿no? Sí me explico, mis ojos. Entonces, pues desde ahí parte. Desde ahí, ¿no? O sea, tu autoimagen está dañada. Claro. Y por ende, pues todo lo demás va a estar mal, ¿no? Eso detona muchas cosas. Los adolescentes tienen un alto índice. En niños también se da, la verdad, pero en niños es bien difícil detectar la depresión. Porque el niño juega, el niño es activo, sí, el niño no se mide, el niño siempre está feliz. Bueno, es un decir, no todos, sí, claro. ¿No? Pero en base a investigaciones, pues es lo que hemos ido como sacando. Y en niños es bien difícil detectar una depresión, pero claro que se puede. Pues te quiero felicitar por tu ahínco, por tu ser tesona, ¿no? en este rubro de la salud mental. Y también, pues, felicitarte por tu apertura, ¿no? Lo que vas a aperturar, tu centro. Qué bueno que lo vayas a hacer. Yo no había escuchado en otros ámbitos de la salud que de una manera más integral se atienda el tema de, pues, la salud mental
Ojalá te vaya muy bien. Si puedes darnos tu número, Aida, para que la gente te contacte, si quieren tener más información con respecto a esto. Sí, claro que sí. El centro psicológico va a estar ubicado en Avenida Zaragoza, 1508, Centro. El número de celular es el 6691-014873 para citas, para urgencias, para lo que quieran. Igual yo siempre les digo a mis estudiantes, a mis pacientes, ustedes márquenme. Cuando quieran, a la hora que quieran, no podemos esperar. La salud mental no es de espérame tantito, mañana en la mañana te contesto, y eso es algo que yo lo traigo muy grabado desde que estudié, ¿no? Pues si escogimos esta profesión, pues debemos de estar, no es como si fueses un médico y te hablan en la madrugada, oiga, tengo un dolor, bueno, pues aquí no es un dolor del cuerpo, pero a lo mejor es un dolor del alma. Entonces, más pues, profundo, no podemos saber, ¿verdad? Ese dolor, en qué vaya a parar, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo voy al doctor y pues me dan algo para curarme lo que tengo, si tiene cura, etc. Pero si me duele el alma, si me duele aquella herida por lo que estoy sufriendo o por lo que estoy... Pues entonces yo como psicólogo no puedo saber la resiliencia de esa persona. Entonces yo no puedo estar jugando tampoco a minimizar, no, al contrario, márquenme, háblenme, no se detengan, y pues yo siempre estoy 24/7, porque a veces en las noches me pongo y leo, ¿no? De cuestiones del sueño, de cuestiones del cortisol. Actualmente me puse y leí mucho de lo de la microbiota, la relación del estómago con el cerebro. Interesante. Inclusive también hace poco estaba leyendo la cuestión de la salud bucal, como cuando hay caries y todo este tipo de infecciones, pues están en el torrente sanguíneo, obviamente que va a haber una alteración, ¿no? Y las personas se malviajan, y luego es que tengo esto, tengo lo otro, y hacen ya su diagnóstico y todo. Entonces yo... ya se diagnosticaron, ya se enfermaron, ya se mataron. Ya se sanaron otra vez y todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, no hay una parte que digas tú, esto importa, esto no. Es que aquí en la salud mental todo importa, pues. Todo es importante, por más mínimo que sea. Entonces yo los recomiendo y los exhorto, los invito a que cuiden su salud mental desde un ámbito médico también, psicológico, y que si tienen miedo, pues me hablen, me busquen y juntos buscar una solución al problema que les acecha y que no les deja dormir, que les da miedo, que no los deja salir, que los paraliza, que les da taquicardia. Un sinfín de sintomatologías, ¿no? Juntos podemos lograr como una solución. Muy bien. Sí, pues tú como profesional de la salud mental les puedes ayudar mucho. Y pues del lado de la salud también, pues, ¿no? Que no lo podemos dejar como el cuerpo, ¿no? Así es. Bueno, pues quiero agradecerte, Aida, el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas informado. Por haberme invitado. Muy bien, pues esto es Pensa Libertando. Queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a los compañeros que nos aperturan la biblioteca. Tratamos de hablar un poco bajito, está tranquilo. Y pues ahí vamos. Esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz. En esa idea ahora de buscar cómo gestionarnos, autogestionarnos con mayores elementos, desde la salud mental, desde el cuerpo y desde la parte espiritual, muy interesante. Pues aquí estamos. Por favor, apoyen este podcast. Vamos a reiniciar. Denle a la campanita un clic. Suscríbanse. Vamos a ir poco a poco con diferentes temas llegando a ustedes en ese ánimo de poder crear la comunidad, ¿no? La comunidad que se autogestiona con inteligencia. Que estén muy bien. Ahí estamos. Excelente vida.